Hoy vamos a estar dando inicio a un tema muy particular, es la manera como Dios se revela a los profetas. Mañana estaremos viendo cómo Dios inspira a los profetas. Y sobre todo, en lo que equivale al culto divino, vamos a estar dando un tema muy especial que esperamos que nadie se pierda. Lo hemos titulado El ser humano detrás de la profeta. En ocasiones se ha idealizado la persona de Ellen G. White más allá de las circunstancias reales de su persona y de sus vivencias, y vamos a estar viendo esa perspectiva particular. Y en las horas de la tarde les invitamos para que desde ya vayan preparativos. Vamos a estar dando un tema bastante contemporáneo que lo hemos titulado Las leyes dominicales. Ese tema va a tomar lo que ha sido el proceso de ley dominical, no solamente en los Estados Unidos de Norteamérica, sino cómo se está desenvolviendo en diversos lugares del mundo. Y sin lugar a dudas nos presenta que el Señor viene pronto. Así que dicho esto, quisiéramos entonces comenzar con nuestro tema, si nos aparece en la pantalla, para que así todos podamos disfrutar de él mismo. Y les invitamos para que entonces podamos nosotros estar durante toda esta semana. En síntesis es la revelación. Para iniciar quiero decir que a grandes rasgos la palabra revelación se refiere al proceso mediante el cual surgió el contenido de las Sagradas Escrituras. Y usualmente cuando hablamos de revelación, la revelación es un proceso cognitivo, como Dios revela y en la mente del profeta el mensaje, es un proceso cognitivo. Cuando hablamos de inspiración, que es el tema que vamos a estar viendo mañana, se refiere al proceso mediante el cual se comunicó el contenido de la mente de los profetas y los apóstoles, ya sea de forma oral o de forma escrita. Dicho sea de paso, cuando hablamos de inspiración, principalmente se refiere a un proceso lingüístico. Y quiero hacer esta aclaración antes de iniciar el tema, porque los que nos van a acompañar entre hoy y mañana, es importante que sepa que el tema de hoy tiene que ver mucho con lo cognitivo, la manera como Dios implanta el mensaje en la mente del profeta. El tema de mañana tiene que ver la manera como ahora el profeta toma ese mensaje y lo transmite, ya sea de forma escrita o de forma hablada, de forma oral. Los teólogos reconocen usualmente dos líneas que están relacionadas con este tópico. Una de ellas es el de la doctrina y el otro es el de las peculiaridades de la Escritura. Sobre todo, el de la inspiración tiene que ver mucho con esas peculiaridades que nosotros encontramos en la Escritura y que es importante que la entendamos para poder seguir creyendo que la Biblia sigue siendo la fidedigna palabra de Dios. Dicho esto, yo tengo que reconocer que cuando vamos al Nuevo Testamento, la palabra revelación en el Nuevo Testamento tiene dos vocablos griegos. Por un lado, se encuentra el vocablo griego apocalupto, que de ahí sale el nombre de Apocalipsis y que literalmente significa descorrer el velo. Y es interesante porque así como usted descorre un velo y va demostrando aspectos conforme el velo va descorriéndose, de igual forma el libro de Apocalipsis precisamente al demostrarnos una línea consecutiva de la historia va a ir revelando elementos que van a ocurrir en la historia, particularmente desde el tiempo de los profetas, ya sea Daniel o Juan, y sobre todo el clímax del tiempo del fin. Por otro lado, también se encuentra otro término para lo que es la revelación y es el término griego phanero, que literalmente significa manifestar. Son los dos términos que usualmente se utilizan o estudiamos cuando queremos estudiar el tópico de la revelación. Y yo sé que ustedes saben parte de la historia. En el jardín del Edén Dios hablaba cara a cara con Adán y Eva. Ese era uno de los privilegios que tuvieron desde el momento en que Dios los creó. Esa comunicación Dios la quiso tener con los seres humanos y no había impedimento alguno. Dios hablaba cara a cara con Adán y Eva. Pero después de la entrada del pecado en el mundo, lo que era esa libre y directa comunicación se interrumpió. Porque el pecado trajo consigo una separación que hacía ahora imposible que Dios se pudiese comunicar como lo hacía en el entorno del jardín del Edén, cara a cara con ellos. Es así que el pecado llegó a ser un impedimento y ahora entonces el deseo de Dios que siempre ha tenido de tener un contacto directo y una comunicación directa con los seres humanos se vio trastocada y se vio limitada. Sin embargo, a pesar de que el ser humano había pecado, Dios decidió no abandonar al ser humano. Dios decidió no dejarlo a merced del enemigo de las almas.
Dios entonces no quería que el ser humano estuviera solo en los ardides del enemigo sin esperanza. Y es así que entonces, en su objetivo de manifestar de forma plena el conocimiento y el entendimiento del plan que Él tenía ahora para redimir al ser humano y sacarlo del pecado y salvarlo, para mostrarle lo que era su voluntad, que ahora Dios, sobre la base del amor y la misericordia, decidía manifestar a ese ser humano que había pecado. Él decide inaugurar lo que su servidor llama el método por excelencia, que en lo sucesivo Él iba a utilizar para revelar o mostrar lo que era su voluntad. Y ahora escuche cuál es ese método por excelencia. Dios iba a escoger a algún miembro de la familia humana cuyo corazón fuese consagrado a Él, y colocando su espíritu sobre esa persona, Él iba a comunicar sus mensajes. Yo quiero que usted note el énfasis que estoy haciendo. El profeta o la persona que Dios escogía, que le llamamos profeta, era una persona que no era perfecta. De hecho, en el tema de mañana vamos a ver que los profetas no eran perfectos. Era tan solo una persona consagrada a Dios. Y esa persona consagrada a Dios, ahora Dios colocaba su espíritu, llenaba su mente y tomaba posesión plena de su cuerpo. Y llenando su mente y tomando esa posesión plena de su cuerpo, comunicaba un mensaje que ahora el profeta tenía que transmitir a otras personas y otras generaciones. Es así como entonces podemos ver que la revelación inicia con Dios, donde en su soberanía Él escoge un ser humano imperfecto para con Él hacer conocer su mensaje, que es perfecto. Y es aquí donde encontramos uno de los grandes misterios que nos presenta las Sagradas Escrituras. Cómo un ser humano imperfecto, con todas sus imperfecciones, ahora era receptor del Espíritu Santo, y Dios se encargaba de que el mensaje que emitiera pudiera ser completamente perfecto e infalible en cuanto a doctrina se refiere. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Completamente infalible y perfecto en cuanto a ¿qué? A doctrina se refiere, porque mañana vamos a ver que no era perfecto en otros aspectos. Seguía teniendo una impronta humana que destacaba que había sido un ser humano imperfecto al que lo había escrito, pero el mensaje, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, es completamente infalible. Mire, es así como entonces nos adentramos en uno de los grandes misterios que nos presenta las Sagradas Escrituras. Para revelar su mensaje, yo sé que ustedes lo saben, Dios escogió cerca de 40 autores distintos. La Biblia fue escrita, aunque tiene 66 libros, por cerca de 40 autores distintos, donde, lógicamente, algunos escribieron más de un libro. Y es interesante este gráfico que encontré en el internet, que nos demuestra el oficio tan diverso que tenían los diversos autores de las Sagradas Escrituras. Allí usted encuentra que habían príncipes, pastores, profetas, oficiales judíos, reyes, encuentra también médicos, pescadores, fariseos, y encuentra personas muy relacionadas con Jesús. Note cómo a través de esta gama tan extensa de personajes, Dios proveyó para que las Sagradas Escrituras tuvieran un estilo único y muy diverso, una riqueza de lenguaje que no se asemeja a ningún otro libro sagrado. Porque si usted va al Corán, el Corán fue escrito solamente por Mahoma. Y tiene muchas incongruencias, tiene muchos errores, tiene muchos elementos que no cuadran y no tiene más que un solo estilo. La Biblia, al tener 40 autores distintos, tiene una gama y una diversidad distinta de estilos. Para revelar su mensaje ahora a su iglesia, Dios escogió a 3 personas, de las cuales solamente una de ellas, respondiendo fielmente a su llamado, convirtió ese llamado de profeta en lo que es un ministerio. ¿Y cuáles fueron esos 3 personajes? Bueno, usted lo conoce. El primero de ellos fue Guillermo Foy, un afroamericano norteamericano que comenzó a recibir visiones anterior a que ocurriera el Gran Chasco. En múltiples ocasiones olvidamos eso, pero las visiones de Guillermo Foy comenzaron a surgir antes de que surgiera el Gran Chasco. Y de hecho, algunas personas, cuando analizan el contenido de las mismas, han llegado a la conclusión de que esas visiones eran preparatorias al chasco. Una vez ocurre el chasco, Guillermo Foy deja de recibir visiones, pero consideramos que Guillermo Foy fue fiel en lo que fue la encomienda que Dios le dio. Una vez terminado el ministerio con Guillermo Foy, ahora Dios escoge un hombre blanco llamado Hazen Foss.
Era un hombre que tenía todas las posibilidades de llegar a ser un gran profeta de Dios. Era un hombre blanco donde en un país que se aceptaba muy bien el hombre blanco, a diferencia de Guillermo Foy, que como afroamericano podía encontrar y encontró algunos impedimentos en la prosecución de su mensaje. Pero usted y yo sabemos, Hazen Foss, a pesar de haber recibido ese privilegio, ese llamado, tener todas las cualidades para ser un gran personaje dentro de la iglesia adventista del séptimo día y tener un lugar en el cielo, rechazó ese llamado, y al rechazar el mismo, consideramos mucho que terminó contristando al Espíritu Santo. Cuando en el tour del White State nosotros en ocasiones íbamos y nos parábamos en la tumba de Hazen Foss, sabíamos que esa tumba se va a abrir 1000 años tarde. Y qué triste es pensar que el hombre que Dios escogió para llevar a cabo un gran ministerio y dirigir esta iglesia, que pudo haber tenido un lugar en el reino de los cielos, por haberse opuesto al llamado que Dios le hizo, no estará en el reino de los cielos, sino que automáticamente resucitará triste y lamentablemente 1000 años tarde para ver una nueva Jerusalén descender sobre la tierra y estar triste y lamentablemente entre los perdidos. Una vez Hazen Foss llega, ya no recibe ni cuenta la visión, Dios escoge a la más débil entre los débiles, a una adolescente de 17 años llamada Elena Harmon. Y Elena Harmon, a pesar de su sencillez, de su juventud, sí decide aceptar el reto. Y usted verá que sí era un reto, automáticamente, de poder presentar el mensaje de Dios. Los métodos usuales de revelación que Dios utiliza son 3 que queremos discutir en esta noche. Son los sueños, son las visiones y son lo que se denomina las teofanías. Y probablemente usted se pregunte, ¿y a qué se refieren cada una de ellas? Sobre todo la última, el último término que llamamos teofanía. De hecho, vamos a comenzar con él. Mire, la palabra teofanía proviene del griego teofaneía, una palabra compuesta de un sustantivo, el sustantivo teos, que significa Dios, y el vocablo fainos, que significa manifestación. Es así que entonces la teofanía es una manifestación de Dios. Usualmente la teofanía, cuando Dios se manifiesta, toma una forma humana. Porque al fin y al cabo, si el proceso de la revelación es para llegar a los seres humanos, Dios entonces toma una forma muy parecida a los seres humanos para entonces poder comunicar su mensaje y poder impactar. Y es así que entonces las teofanías son una manifestación de la deidad a los seres humanos, como pudieran ser las apariciones visibles que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Hay varias y probablemente sea bueno mencionar algunas de ellas. Una de ellas es cuando Dios se apareció a Moisés. Eso algunos consideran que es una teofanía. Y la otra es cuando aquel soldado se apareció, y creemos que era Jesús, a Josué. Eso también es otra teofanía, una manifestación física de la deidad en la tierra en forma humana. Las teofanías poseen su origen en la deidad, quien decide, y ahora escúcheme, esta palabra es importante, en muy escasas ocasiones manifestarse corporalmente a los seres humanos. ¿Y qué es lo que quiero decir? A pesar de que la teofanía es parte de la revelación, es uno de los métodos menos usuales que Dios utiliza. ¿Por qué? Probablemente cuando estemos en el cielo le podamos preguntar, pero Él ha decidido manifestarse a los seres humanos de otra manera. Ha habido teofanías, sí tenemos constancia, pero quiero que recuerde que no es el método tradicional de Dios manifestarse. Es un método que en muy escasas ocasiones Dios lo utiliza. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos hablan de una teofanía, y note que puse la palabra teofanía entre comillas, que no tendrá su origen en Dios. Y usted me va a decir, pero esto es una contradicción de términos. Si la teofanía es una manifestación de la deidad, ¿cómo puede haber una teofanía que no tenga su origen en Dios? Bueno, si usted va a Mateo capítulo 24, allí dice que en el último tiempo Satanás se va a hacer pasar como si fuera ¿quién? Cristo. Pues es una falsa teofanía, pero es una teofanía en cierto modo, porque él va a tratar de asemejarse a Cristo. Y eso constituirá la falsificación más importante y significativa de la presencia de Dios. Satanás tiene un plan que lo ha estado desarrollando por 6000 años. Está deseoso que se manifieste.
En ese plan, Él se va a manifestar como si fuera Cristo. Y siendo el peor enemigo del hombre, el ser humano lo va a recibir como su mayor benefactor. Mire a ver si en esa teofanía Satanás va a lograr el objetivo milenial que siempre ha tenido: poder gobernar sobre esta tierra y que tener súbditos humanos que le sirvan literalmente a Él como el Señor de este mundo. Eso Dios lo va a permitir que suceda por un cortito tiempo, y Satanás ha estado trabajando por 6,000 años, y eso se conoce como el misterio de la iniquidad. Como el peor enemigo del hombre va a aparecer como si fuera Cristo, y los seres humanos, siendo su peor enemigo, lo van a considerar su mejor amigo, lo van a abrazar, van a compartir sus planes y lo van a llevar a un proceso de deificación como si fuera Dios. Esa es una teofanía, una manifestación que sin lugar a duda llama mucha la atención. Yo siempre quiero recalcar, esa teofanía no puede ser adelantada. Tiene un tiempo específico, y aún Satanás sabe que él no puede adelantar ese proceso. Ese proceso tiene un momento particular para ocurrir. Vamos al segundo aspecto, que son las visiones. Y aquí mencionamos a dos autores que vieron muchas visiones, particularmente de símbolos, y que escribieron la literatura apocalíptica. Ellos son Daniel y Juan, con el libro de Daniel y de Apocalipsis. La palabra visión proviene del hebreo azón y del hebreo mará. También viene del griego optasia y orasis. Y es interesante que usted busque esos términos, los términos griegos que estoy utilizando. Usted dirá, ¿y por qué es importante? Bueno, es importante, pues sobre todo le voy a decir, esos dos términos, azón y mará, se encuentran en el libro de Daniel y establecen una diferencia para probar algo que nosotros decimos con relación a Daniel capítulo 8, versículo 14. Cuando usted puede leer en el original y puede ver esa diferencia de términos, usted va a ver con esa diferencia de términos que la postura que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha desarrollado con relación a las profecías de Daniel capítulo 8, 14 y Daniel capítulo 9, sin lugar a dudas es correcta, porque están paradas por lo que tiene que ver con esas dos palabras. Las visiones dadas a los profetas en públicas con personas circunstantes sirviendo como testigos se conocen como visiones abiertas. Y el término abierta lo que significa es que está en público, que ahora el profeta comienza a tener una visión y hay circunstantes, personas a su alrededor que pueden constatar si hay un efecto físico notable, sobrenatural, que esa persona ha comenzado a entrar en un proceso visionario. Esas visiones se conocen como visiones abiertas, y nosotros sabemos que Ellen G. White, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, tuvo parte de esas visiones abiertas. Mire, lo interesante de las visiones abiertas es que esas visiones podían ocurrir en cualquier momento, en el momento menos esperado y considerado quizás menos oportuno. Siempre recordaré lo que el exdirector del White Estate, del fideicomiso White, decía. El profeta no era una persona que le podía decir a Dios: hoy tengo que planchar, lavar y tengo muchas cosas. Si me vas a dar una visión, dámela después de las 3 de la tarde que estoy desocupado. No. El proceso visionario no trabajaba de esa manera. Dios escogía al profeta en cualquier momento. Era un siervo o una sierva sin reservas. Y a veces me pregunto cómo sería nuestro ministerio si pudiéramos nosotros ser así, sin reservas. Mire, Dios escogía al profeta en cualquier momento. Quiero presentar dos casos particulares. Ellen G. White tuvo una visión en medio de una tormenta. Y yo no sé si usted lo sabe, pero ella se montó en un barquito y en medio del lago se desarrolló una tormenta. Y mientras los que estaban con ella trataban de hacer que la barca no se hundiera, ella estaba en un proceso visionario. ¿Y usted sabe lo que Dios le dijo? En el proceso visionario, Dios le dijo: primero se tiene que secar todo el océano antes que tú mueras. ¿Qué le dijo? Primero se tiene que secar, ¿qué? Todo el océano antes que tú mueras, porque esa visión se le dio apenas estaba empezando su ministerio a los 17 o 18 años y todavía le quedaban 70 años de ministerio. Así que Dios le dio la seguridad de que no iba a morir. En medio de una tormenta recibe una visión, y la visión más importante que algunos consideran que Dios le dio a Ellen G. White, se la dio en un servicio fúnebre. Es la visión del gran conflicto. ¿Por qué Dios decidió darle una visión tan importante en un servicio fúnebre? Venga mañana y lo vas a ver.
Mire, estas visiones en ocasiones eran acompañadas con elementos sobrenaturales y diversas posturas físicas. Ahorita vamos a ver, aquí mostré algunas de las posturas físicas, pero vamos a hablar un poquito más adelante de esas posturas físicas y usted se va a asombrar porque probablemente usted tenía un ideal de la postura física tradicional de Ellen G. White recibiendo las visiones, y en esta noche se va a asombrar porque eso que usted tenía en la mente era lo que usted imaginaba, pero distaba mucho de la realidad. Ahorita lo vamos a ver particularmente. Mire, las visiones pueden poseer varias fuentes en cuanto a procedencia respecta. Una de ellas es Dios. Aquel lienzo que Pedro vio cuando tenía hambre. Yo no sé por qué por qué el autor puso eso, que tenía hambre y que era las 12 del mediodía. Eso se ha prestado para tantas cosas, ¿verdad? Pero era las 12, tenía hambre y baja aquel lienzo con toda clase de animales y le dice: Pedro, mata, ¿y qué? Lo que a veces obviamos, ¿por qué Dios utilizó esos animales inmundos bajando en ese lienzo? Y probablemente la respuesta esté cuando usted analiza la historia de Jesús en la tierra. ¿Se acuerda aquella mujer sirofenisa que se acercó y le pidió que hiciera un milagro con su hija? ¿Se acuerda lo que Jesús le dijo? No es correcto dar el pan de los amos a quienes. ¿Y por qué Jesús utilizó esa expresión? ¿Sabe que algunas personas piensan, escúcheme lo que voy a decir, que piensan que los judíos, como el pueblo privilegiado de Dios, creía que ellos eran los amos? Y le habían puesto sobrenombres de animales inmundos a todas las naciones vecinas. ¿Por qué ese lienzo tenía animales inmundos? Porque ahora Dios le estaba diciendo que lo que los judíos llamaban inmundo, perros, como la mujer sirofenisa, ya no eran inmundos ante la visión de Dios. Note que Dios utiliza, cuando da sus visiones, utiliza elementos sumamente extraordinarios cuando son entendidos en su contexto. Las visiones también pueden tener su origen en Satanás. ¿Quién es este hombre? Ese hombre, José Smith. José Smith tuvo una visión supuestamente de la deidad. Pero escúcheme, quien se le apareció no fue Dios. Fue un ángel satánico en forma de la deidad. Eso significa que puede haber visiones que no proceden de Dios, sino que proceden de Satanás. Y una de ellas es la del profeta de los santos de los últimos días, el profeta Smith, José Smith, que tuvo esas visiones. Mire, las visiones también pueden venir por patología, por enfermedades. Las alucinaciones ocurren en los 5 ámbitos que tenemos nosotros los sentidos. Pueden ser visuales, auditivas, gustativas. Pueden ser táctiles. Escúcheme, y esto es un proceso en cierto modo visionario. Así que escúcheme, las visiones pueden provenir de Dios, también pueden provenir de Satanás, pero algunas de ellas puede ser que ni Dios ni Satanás tengan nada que ver. Tienen que ver con patología. Traumas severos en la cabeza han producido también algunas visiones a las personas. Y por último quiero hablar de una visión muy particular, la traslación astral. ¿Qué es la traslación astral? Bueno, aquí usted lo ve. Una persona se sale de su cuerpo. Eso no es una realidad. Eso ocurre a nivel cerebral aquí dentro. Eso es una visión, en cierto modo. Es una adaptación de una visión. Pero escúcheme, lo interesante es que la traslación astral puede ocurrir ya sea sin que la persona sea consciente por unos estresores que ocurren en su ambiente, o puede ocurrir la persona provocándolo. ¿Quiénes provocan la traslación astral? Las brujas. Usted siempre ha oído que las brujas vuelan. No, no es que vuelan, porque usted no las va a ver volando. Nadie ha visto aquí ninguna bruja volando, ¿verdad? Oh, pero ¿qué es lo que quiere decir con que vuelan? Mire, los brujos y brujas llevan a cabo el proceso de la traslación astral. En ocasiones se reúnen y ellos salen de sus cuerpos. Esa es la manera como vuelan. Y probablemente están en este lugar, salieron de sus cuerpos, comenzaron a volar.
Llegaron hasta la casa donde estaban sus padres, vieron a su mamá y a su papá hablando, los vieron vestidos, regresaron allá. Y ahora hablan con usted y le dice, mira, tu papá estaba hablando con tu mamá, le dijo esto, otro. ¿Y cómo tú lo sabes? Yo estuve allí. Estaba vestido así. Y usted llama a sus padres y corroboran que eso mismo fue lo que hablaron. Y así estaban vestidos. ¿Por qué los brujos y las brujas vuelan y hacen esto? Tienen un propósito. En ocasiones buscan hacer daño a la familia. ¿Qué dije? Que en ocasiones buscan ¿qué? Hacer daño a la familia. En una experiencia contada por una bruja, ellos salieron a atacar un hogar de un cristiano. Pero cuando llegaron al hogar, vieron que el hogar estaba rodeado de ángeles. Y cuando ellos vieron que estaba rodeado de ángeles, dijeron, esto no nos va a impedir. Así que entonces tomaron fuerza y trataron de entrar, pero cuando trataron de entrar al cerco, cayeron. Por primera vez esta bruja dice, reconocí que yo no tenía tanto poder como yo creía. En ese momento volvieron a dar para atrás y ahora cogieron más impulso y dijeron, con más impulso podemos entrar. Y trataron de entrar y nuevamente chocaron y cayeron. Cuando esta bruja que está dando el testimonio cae, un ángel de Dios la mira y le dice, Dios tiene mucho más poder. Prueba a Jesús. Y a veces nosotros estamos en un mundo material y físico que llega a ser tan real, que nos consume tanto, que no nos damos cuenta del mundo espiritual y de lo que sucede. Con cuánta razón Job dice, cuando Satanás fue al cielo, no le has acercado tú a él y todo lo que tiene. Cuán importante es que nosotros podamos comprender que Dios tiene poder y que no solamente tiene poder, que en su poder nos cuida, nos protege y nos ayuda. Miren, en el último tiempo, justo antes que finalice el tiempo de gracia, Dios va a utilizar a quienes dice aquí, a los jóvenes con ese método. Es que Joel capítulo 2 versículos 28 al 30, un texto muy conocido que nosotros entendemos que es parte de la escatología, que tendrá su materialización en lo que es el fuerte pregón. Dice allí que los jóvenes verán ¿qué? Visiones. Satanás también activará ese método en sus siervos y agentes un poco de tiempo antes de que Dios active el método, este mismo método entre sus siervos. Y note qué es lo que queremos decir. Dios lleva a cabo una obra, Satanás la falsifica. Y Satanás lo va a hacer un poco de tiempo antes, sabiendo que el verdadero don de visiones viene posteriormente. Esas visiones, recuérdelo, serán dadas para los jóvenes. De hecho, escúcheme. El preludio al clímax de engaño de Satanás último será presenciado a través de las apariciones de la supuesta Virgen María. Y ahí aparece un libro que ya no se publica. El libro El trueno de la justicia. Fue escrito por dos fieles católicos, Ted y Maureen Flynn. Si usted me pregunta a mí, el trueno de la justicia equivale para el fiel católico romano lo que para nosotros los adventistas equivale al conflicto de los siglos. ¿Qué dije? Que este libro equivale para el fiel católico romano ¿qué? Lo que para nosotros equivale ¿qué libro? ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque si un fiel católico romano lee este libro con el trasfondo que tiene y lo que dice él mismo, él se convence de que la iglesia verdadera es la iglesia católica romana. ¿Qué pasa cuando usted lee el conflicto de los siglos como adventista del séptimo día? Usted se convence de que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera. Y note qué es lo que quiero decir. No es que la iglesia católica romana sea la verdadera. Lo que quiero decir es que este libro está tan bien hilvanado, tiene unos elementos tan bien escritos, que cuando el fiel católico lo lee, por los racionales que son los argumentos y tan bien hilvanados que están, lleva a muchas personas a entender que su iglesia es la iglesia verdadera. De hecho, porque se basa en las principales apariciones marianas que hubo en el siglo XX particularmente. Allí este libro habla de un proceso que se llama la advertencia. Y ese proceso pareciera describir un proceso que dice ahí, visionario masivo, en el cual Satanás, utilizando, escuche, el método que Dios utilizará al cierre del milenio con los malvados, él va a provocar
uno de los más asombrosos procesos que un espíritu puede provocar en un ser humano. Mi hermano, escúcheme. Hay ocasiones que nosotros nos hemos distanciado de leer literatura de otras denominaciones. Y yo no te estoy animando a que tú leas literatura de otras denominaciones, pero yo he leído bastante literatura de otras denominaciones. ¿Usted sabe para qué? Para poder corroborar cómo ellos ven unos procesos, cómo van a ocurrir unos procesos que validan lo que nosotros como iglesia hemos dicho. Claro, esto quizás no lo pueda hacer todo el mundo porque usted tiene que estar muy claro en lo que usted cree. Y si usted sabe dónde usted está parado, probablemente pueda hacer esto. Pero en la lectura que yo he hecho de las supuestas apariciones de la Virgen, encontré este proceso que me llamó la atención. ¿Qué es lo que queremos decir en esta hora? Mire lo que dice Elena G. de White. Delante de los habitantes reunidos del universo, Cristo pronuncia sentencia. Está hablando cuando finaliza el milenio. Sentencia sobre aquellos que se rebelaron contra su gobierno. Los libros de registro son abiertos y los malvados son conscientes de cada pecado que ellos han cometido. Y ahora escuche lo que ella dice, ¿qué va a suceder? La vida en su entereza vendrá a ser revisada como las escenas de ¿qué? Elena de White murió en 1915. ¿En qué año murió? En 1915, Hollywood presentó la primera película en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso significa, de hecho, estuve buscando el cálculo, la primera película fue presentada como en marzo de 1915 y Elena de White muere en junio, en el verano. Así que sí, y fue en California, cerca de donde ella estaba. Pero si ella no fue, ella nunca vio una película. Ella no sabía lo que era una película. Así que ella, escúcheme, es impresionante esta declaración porque ella está hablando de que la vida de los malvados, cada uno de ellos que están perdidos por un proceso visionario que Dios le va a dar, va a ver la entereza de su vida y va a ver las escenas como en un panorama. Ella no utiliza la palabra película porque no había película, pero si hoy escribiera ella, diría, la van a ver como en una película. ¿Y usted sabe por qué? Porque Dios se tiene que encargar antes de destruir a todos los impíos, de que ellos reconozcan que Dios es justo cuando trabaja con el pecado y con los pecadores. Y que si ellos se perdieron no fue porque Dios quiso. Cuando ellos vean esa película de su vida y vean cómo Dios hizo no lo posible sino lo imposible por salvarlo, y cuando ellos puedan terminar de ver la misma, ellos van a llegar a una conclusión. Van a decir, si yo estoy aquí perdido, no es porque Dios lo determinó, no es porque Dios lo quiso, no, es porque yo tomé esa decisión, porque ya yo vi todo lo que Dios hizo por salvarme y cada uno de esos llamamientos yo los rechacé. Escúcheme, eso Dios lo va a hacer a través de un proceso visionario. Eso está en la Review and Herald 11/4 de 1894, la página 690. Allí usted lo puede encontrar. Escúcheme. Los pecados de todos los malvados serán conocidos abiertamente. Nada estará oculto. Ahora escuche lo que Satanás va a hacer. Esto es lo que Dios va a hacer después que cierre el milenio. Antes de la segunda venida de Cristo, Satanás a través de la supuesta Virgen María va a dar una advertencia. Y mire lo que dice este libro con relación a lo que dijo la supuesta Virgen María de que sería la advertencia. Será un acontecimiento que permitirá que cada hombre, mujer y niño vea el estado de su alma mediante la iluminación de su conciencia. El fuego de la divina verdad permitirá que todo el pueblo de Dios vea su vida en forma de juicios en pequeño. Este será uno de los actos finales de misericordia que vendrá del cielo para permitirnos cambiar la dirección y enfoque de nuestras vidas. Mira lo que dice en otro lugar, el Espíritu, supuestamente el Espíritu Santo, nosotros sabemos que no será el Espíritu Santo, serán los espíritus de demonios teniendo impacto sobre los seres humanos. El Espíritu vendrá como un rocío celestial de gracia y de fuego que renovará el mundo entero. Bajo su irresistible acción de amor, la iglesia se abrirá para vivir la nueva era de su más grande santidad y resplandecerá con una luz tan fuerte que atraerá a todas las naciones a esta tierra. ¿Usted sabe para qué Satanás va a dar este proceso visionario masivo? Porque su principal cuartel de mando, que es la institución de la Iglesia Católica Romana, ahora él a través de este proceso visionario va a atraer a los que usted nunca imaginó que se iban a integrar a esa iglesia. Este es el último proceso que Satanás va a utilizar para poder hacer que su principal cuartel de mando pueda tener el mundo entero dentro de sus filas.
El supuesto Espíritu Santo vendrá para instaurar el reino glorioso de Cristo y será un reino de gracia, de santidad, de amor y de justicia y de paz. Con su divino amor abrirá las puertas de los corazones e iluminará, escuche, todas las conciencias. Cada hombre se verá a sí mismo en el fuego abrasador de la divina verdad. Será como un juicio en pequeño. Luego Jesucristo establecerá su reino glorioso en el mundo. Todo esto son palabras de la supuesta Virgen María, donde está revelando lo que va a ocurrir en el último tiempo. Concluyo con esto. Lo que ocurrirá será algo tan, ¿qué dice? Grandioso, que sobrepasará lo que ha sucedido desde el principio del mundo. Claro que sí, es que es el mismo proceso que Dios va a llevar a cabo al final del milenio. Ahora Satanás, con su poder espiritual, como espíritu que lo puede realizar, va a impactar a cada ser humano para que tenga una visión. Será como un juicio en pequeño y cada uno verá su propia vida y todo lo que ha hecho a la luz misma de Dios. Eso está en el libro El Trueno de la Justicia, las páginas 219 hasta la 320. Eso significa que hay muchas más declaraciones. Yo escogí solamente algunas de ellas. Vamos a los sueños. Mire, es el próximo método que Dios utiliza, y usted lo sabe. Utilizó con Jacob y lo utilizó ¿con quién? Y estoy dando un ejemplo a propósito. Dios utiliza sueños para hablarle a personas que están conectadas con Él, sus hijos como Jacob, a pesar de que había pecado, pero Dios le dio una certeza. Y Dios utiliza los sueños para hablarle a los que son enemigos de Él, a los paganos. Y eso significa que Dios utiliza este método de revelación entre justos e injustos. Los sueños pueden proceder de varias fuentes. Dios. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién? Pilato. Este es Pilato. Escúcheme. ¿Pilato era creyente? No. Pero escúcheme, en el momento más oportuno, Dios le envía un sueño a su esposa y ella le pasa un papelito. Así que maridos, cuando a sus esposas le pasen un papelito, le pasó un papelito y decía: no tengas nada que ver con este justo, porque anoche he padecido mucho. ¿En qué? En sueños por él. ¿Qué fue lo que esta mujer soñó? La Biblia no nos lo dice, pero si usted va al espíritu de profecía, usted va a ver que Elena de White, sí, Dios le reveló qué fue lo que esa mujer vio. Ella vio el proceso de Jesús, de su vida, lo vio resucitando, lo vio viniendo en las nubes de los cielos. Se le dio una confirmación de que él era el Hijo de Dios a través de un sueño a un pagano. Y eso pudo haber hecho que este hombre no cometiera el error que cometió. Pero no hizo caso al sueño. Los sueños pueden provenir no solamente de Dios, también pueden provenir de Satanás. ¿De Satanás? Mire, los sueños también vienen de preocupaciones e incidentes del diario vivir. Todos nosotros tenemos preocupaciones, ansiedades, deseos reprimidos que salen en forma de sueño. Así que hay tres fuentes, pero escúcheme. Una de esas fuentes necesita bastante atención. Mira, este texto me pareció interesante. Está en Job. Porque Dios habla ¿qué? Repetidamente en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras yacen en sus lechos. En tales ocasiones, Dios les abre ¿qué? Y les da ¿qué? Sabiduría e instrucción, haciéndolos cambiar de ¿qué? Mire, los sueños que vienen de Dios tienen un propósito, es guiarlo a usted que cambie de opinión para guardarlos del orgullo, para prevenirlos sobre los castigos del pecado y evitando que caigan en algún ¿qué? Algún lazo. Esto está en Job capítulo 33, versículos 14 al 18. Note que la Biblia me habla de que es uno de los métodos que Dios utiliza para guiarnos e instruir a los seres humanos de manera especial. La fuente de origen que quizás necesita más evidencia no sea tanto la de Dios, que sabemos que hay evidencia, no es tanto la que tiene que ver con las preocupaciones del diario vivir, quizás lo constituye la fuente satánica. Y quizás el conocer cómo se lleva a cabo ese proceso en la mente del ser humano. Porque estamos diciendo que Satanás puede provocar sueños. ¿Qué significa eso? Que Satanás entonces puede entrar en la mente del ser humano. Escúcheme, estoy tratando un tópico complicado y delicado, porque más de uno probablemente me pueda discutir algo. Pero escúcheme,
como no voy a hablar yo, por eso es que lo puedo decir. Voy a dejar que sea el espíritu de profecía el que nos hable. Mire, y aquí hay un personaje. ¿Quién es ese hombre que aparece ahí? Vamos a ver qué nota tienen en historia denominacional. Déjenme decirles que cada vez que he hecho presentaciones en múltiples ocasiones nadie me identifica a ese hombre, porque escúcheme, es un hombre importante en el adventismo, pero hablamos poco de él. Mire, este hombre fue el principal evangelista que tuvo la iglesia adventista del séptimo día en los días de Ellen G. White. Su nombre, Moses Hull. ¿Cómo se llamaba? Moses Hull. Moses Hull era uno de los evangelistas que tenía los mejores argumentos. Le gustaba debatir, como todos los adventistas, que nos encanta la apologética. Y lo bueno que era que discutía, pero tenía tan buenos argumentos que convencía a las personas. ¿Cuál fue el gran problema? Que decidió ponerse a tratar de ganar a los espiritistas y comenzó a discutir con espiritistas. Fue tan exitoso que algunos espiritistas los logró ganar para el evangelio y se convirtieron en adventistas del séptimo día. Pero ahora escúcheme, el problema fue que Moses Hull, según dice la misma Ellen G. White, fue un día a Paw Paw, Michigan, a discutir con unos espiritistas y fue solo. ¿Fue qué? ¿Por algo Dios nos envió? Y ahora escuche lo que el mismo Moses Hull dice. Dice que él elaboró los mismos argumentos que él siempre elaboraba, pero mientras estaba discutiendo con ese espiritista, él dice que su lengua la sentía pesada y que ni él mismo comenzó a creer lo que él decía. Comenzó a dudar de los argumentos tan contundentes que él siempre daba. ¿Usted sabe qué pasó con Moses Hull? Después de eso, Moses Hull cayó en un estado de crisis. Y Ellen G. White tiene una cita impactante donde ella dice, le escribe una carta a Moses Hull. Le dice, yo veo a Moses Hull en el borde de un precipicio a punto de saltar. Si salta, su destino será sellado eternamente para perdición. 2 semanas después de Ellen G. White de escribir esa carta, Moses Hull dio el salto. Moses Hull, después de haber sido uno de los principales evangelistas de la iglesia adventista del séptimo día, se convirtió en espiritista. Escribió libros a favor del espiritismo. Y toda la vida, hasta el momento de su muerte, fue espiritista. Cuando Ellen G. White habló de dar el salto, significa que terminó contristando al Espíritu Santo. Y selló su vida para perdición. ¡Qué increíble! Quien fue uno de nuestros principales evangelistas termina en el bando abierto y contrario de las tinieblas, en el espiritismo, defendiéndolo, escribiendo a favor de él. Y Ellen G. White, en este caso, tiene la siguiente cita. Ella le dice, aléjese del terrible engaño que Satanás ha arrojado sobre usted. Aférrese a la vida eterna. ¿Usted está qué? Circundado o rodeado por ángeles malignos que susurran en sus oídos y le infunden ¿qué? ¿Quiénes eran los que infundían esos sueños a Moses Hull? Satanás. Y usted les escucha y se siente complacido. Mira lo que dice ella. Ruego por amor a Cristo y por amor a su propia alma que se desprenda de esta temible influencia antes de que contriste ¿qué? Definitivamente el Espíritu de Dios y éste lo abandone. Triste y lamentablemente esa predicción se cumplió. ¿Cómo se llevó a cabo este estado? ¿Cómo se llevaban a cabo estos sueños? ¿Cómo él llegó ahí? Escúcheme, ahora hay una declaración que por favor, no me pida explicación. ¿Qué dije? Que no me pida explicación. Yo solamente la voy a leer. Le voy a decir lo que Ellen G. White dice. Es una frase enigmática. A mí me gustaría saber qué ella quiso decir con eso, porque solamente lo dice y no lo explica. Pero ahora vamos a saber en parte cómo se logró ese proceso. Mira lo que dice allí. Satanás y sus ángeles se regocijan por su triunfo. Mientras el pastor Hull mantenía algún conflicto con alguien, su mente estaba sometida a una influencia que maligna. Lo que generó, y esta es la expresión enigmática, lo que generó una colisión de ¿qué? De espíritus. Ahora ha dejado de estar en conflicto y eso ha puesto fin a la colisión. Su mente está en ¿qué?
en reposo. Y Satanás le permite estar en ¿qué? Mi hermano, escuche. Hay paz que los seres humanos en el futuro van a tener que no procede de Dios. ¿Qué dije? Hay paz, tranquilidad, como si estuvieran en el cielo, que los seres humanos van a tener y no procede de Dios. Satanás le permite estar en paz. Oh, cuán peligrosa era la posición en la que se me presentó. Su caso no tiene casi ¿qué? Esperanza, porque no realiza ningún esfuerzo por resistir ¿a quién? A Satanás y escapar de la trampa mortal. Note, mi hermano, estamos hablando de los sueños. Y Satanás en el último tiempo va a utilizar también este método. Al igual que con las visiones, los sueños serán uno de los métodos también que Dios va a utilizar en el último tiempo. Joel 2, 28 al 30 dice que mientras las visiones son para los jóvenes, los sueños son para ¿quiénes? Para los ancianos. ¿Y por qué el texto no dice que las visiones son para los ancianos y los sueños para los jóvenes? Mire, porque Dios toma en consideración el ciclo de vida de los seres humanos. ¿Qué es lo que quiero decir en esta hora? En el ministerio de Elena G. de White, por los primeros 40, cuando ella tuvo 40 años, Elena G. de White tuvo visiones abiertas. Pero después de los 40 años aproximadamente, ya Dios no le hablaba por visiones abiertas, le hablaba por sueños nocturnos. Lo que quiero decir es que cuando Elena de White era joven, tenía visiones. Cuando ya fue mayor, sus visiones no eran visiones, eran sueños. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque una visión reclama mucha energía. La persona después que salía de la visión, Elena de White y los profetas quedaban exhaustos, cansados. Un joven puede recibir una visión, pero un anciano no está preparado para recibir una visión porque drenaría sus energías. Y Dios, consciente de eso, por eso es que dice que los jóvenes verán visiones porque tienen la fuerza para resistirlo, y los ancianos soñarán sueños porque ya su capacidad física no les permite tener los mismos. Al igual que con las visiones, Satanás también activará ese mismo método en sus siervos y en sus agentes un poco de tiempo antes de que Dios active los sueños en su tiempo. El método de los sueños pareciera ser, y escúcheme ahora lo que voy a decir, uno de los métodos más seguros para Satanás engañar en el último tiempo. ¿Qué dije? Están las teofanías, están las visiones y están los sueños. Pero ¿qué estoy diciendo? Que de estos tres elementos, el que mejor se vale Satanás es los ¿qué? Los sueños. ¿Por qué? Debido a que, a diferencia de las visiones abiertas que proveen en sí mismas una evidencia de la presencia de un poder sobrenatural, los sueños, por el carácter privativo de los mismos, se prestan para una mayor probabilidad de un uso en engaño por parte del supuesto vidente y un superior cuestionamiento por parte del pueblo receptor de los mensajes. ¿Y qué es lo que he querido decir? Mire, si la persona recibe una visión y es abierta, hay unas evidencias de que hay un poder sobrenatural, que son físicas, constatables, y nadie puede cuestionar que esa persona tuvo una visión. Pero cuando una persona le dice en su iglesia, yo soñé, ¿quién le puede discutir a la persona que soñó o no soñó? Y lo que soñó. Mi hermano, pues escúcheme, lo que quiero decirle es que el sueño se presta más para que Satanás pueda utilizarlo para engañar. ¿Alguien sabe quién es Ernie Knoll? Nadie sabe quién es Ernie Knoll. ¿Alguien sabe quién es Daisy Escalante? Ok. Ernie Knoll es un hombre adventista que dice haber recibido unas visiones de Dios y comenzó a escribirlas. De hecho, hay varios libros. From God for His People, volumen 1, 2, 3, 4. Al principio muchos líderes de la iglesia se banderizaron con Ernie Knoll y dijeron, tiene el verdadero don de profético. Pero después esos mismos líderes se fueron distanciando de Ernie Knoll. Eso hizo que entonces se escribiera ese libro, La Verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad con relación a Ernie Knoll. Los que creían que Ernie Knoll era profeta verdadero para este tiempo comenzaron a defenderlo. Y si usted tiene ese libro o lee ese libro, yo lo tengo en mi casa, escúcheme, usted va a ver que en el libro se colocan los diversos líderes con los nombres, lo que dijeron al principio, lo que dijeron en contra de él, y hay una forma supuestamente para rebatirlo. El asunto ha sido lo siguiente. Ernie Knoll, como profeta del siglo XXI, hizo una página
Ya el profeta no tiene que escribir en papel, ahora son profetas modernos y hay el internet. Entonces la página se llama For My People Ministry y ahí usted encuentra este hermoso paisaje. Es interesante, escúcheme, ustedes no saben de Erninol, yo espero que con esto no le esté sembrando una semilla que usted busque ahora Erninol para creer en él. Dicho sea de paso, para que lo sepa, la iglesia en Norteamérica lo desfraternizó. Ok, pero escúcheme. Interesante, cuando yo en las clases discutía con los estudiantes esto, cuando usted buscaba los mensajes de Erninol, mire qué interesante, él ponía lo que él había recibido y él ponía un número con una nota al calce. ¿Usted sabe qué era la nota al calce? Una cita de Elena G. White para probar lo que él estaba diciendo. Mire qué interesante, o sea, un profeta que tiene que ahora validar lo que está diciendo utilizando a la profeta verdadera. Es interesante eso, si usted entra va a encontrar que ese es el patrón. Pero ahora escúcheme, surgió otra página, Surviving Erninol. Sobreviviendo a Erninol. En esa página, varias mujeres. ¿Qué dije? ¿Varias qué? Hablan mal del supuesto profeta. A lo mejor por curiosidad usted va a ver qué es lo que dicen. Erninol, inclusive hay una declaración que dice que él después reconoció que él no estaba teniendo visiones, nada. Daisy Escalante, la conocemos más. Mire, yo recuerdo cuando era director del Centro White, el doctor Efraín Velázquez me pidió que escribiera un artículo con relación a Daisy Escalante. Yo tenía mucho trabajo, yo dije, en este momento yo escribir un artículo está difícil, pero me tuve que embarcar en la tarea. Hice un artículo, escúcheme, que apareció en la revista Teobíblica. Es este artículo que está aquí, con sus notas al calce, salieron cerca de 17 o 18 páginas. ¿Qué fue lo que hice? Tomé el ministerio de Daisy Escalante, sus visiones, algunas de ellas y un sinnúmero de aspectos, y comencé a compararlo con las 4 evidencias que da la Biblia de un verdadero profeta, a ver si cumplía las mismas. La conclusión que les puedo decir, el artículo está disponible, el que lo quiera tener se lo puedo enviar. De hecho, una investigación sumamente interesante, le voy a decir por qué. Encontré evidencia del don profético en Alemania. Hubo 4 jóvenes de Hamburgo que tuvieron unas visiones extraordinarias. La iglesia no validó que fueran profetas verdaderos. Ahí discuto todos los principales profetas que hubo antes de Elena G. White y después de Elena G. White. La iglesia no ha validado a ninguno de ellos, nunca, hasta el momento. Y después de hacer el estudio concluí que Daisy Escalante no cumplía las características de ser una profeta verdadera, cuando usted la miraba a la luz de las 4 evidencias o características que las Sagradas Escrituras presentan. Miren, note cómo esta realidad antes remarcada es destacada por las Sagradas Escrituras, de que los sueños son fáciles para engañar. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a ¿qué? A los sueños que soñáis. Mira lo que dice Jeremías ahora 23:25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo que soñé. Note que el texto no dice tuve una visión. Dice soñé. Mira el texto, Jeremías 23:32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. ¿Y yo qué? No los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Nuevamente encontramos cómo este proceso de los sueños es fácil utilizarlo para engañar. En las Sagradas Escrituras Dios mismo estipula que estos 2 medios, escúcheme, de revelación son los principales elementos que él utiliza para dar su mensaje. Mi hermano, escúcheme y entiéndame lo que estoy diciendo. Sueños y visiones, y sobre todo los sueños que pudieran engañar a las personas, la Biblia me dice que esos 2 elementos, no las teofanías, esos 2 elementos son los principales métodos que Dios utiliza para dar su mensaje. Lo que hemos querido decir es que el método tradicional,
explícitamente establecido por Dios para validar a sus profetas, lo constituyen precisamente los sueños y las visiones. Mira lo que dice en Números 12:6. Si tuvieres profeta de Jehová, le apareceré ¿en qué? En visión, en sueños hablaré con él. Note que Dios aquí está diciendo, el método tradicional que yo voy a utilizar, que ustedes van a saber que es un profeta, es que yo le voy a dar sueños y visiones. Pero ese método tradicional puede ser falseado. Más el sueño que la visión, pero también la visión. Satanás tiene el poder para dar visiones. Escúcheme, los videntes de la Virgen, las niñas de Garabandal, búsquese los videos, que vieron la supuesta Virgen, tuvieron visiones, hablaron con la Virgen, le daban un beso de despedida, la veían, eran visiones y ocurrían las mismas manifestaciones que ocurrían en un profeta verdadero. Dejaban de respirar, no sentían dolor. Si tenían una mano así, usted no se la podía bajar, pero ellas fácilmente se las podían bajar unas a otras. El mismo proceso que Dios utiliza, Satanás lo utiliza en sus visiones, es lo que quiero decir. Elena de White, tocante a los sueños y las visiones, mira lo que nos dice. Hay muchos sueños que provienen de las cosas que comunes de la vida, con las cuales el Espíritu de Dios no tiene nada que ver. Como hay falsas visiones, hay también falsos sueños que son inspirados por el Espíritu ¿de quién? De Satanás. Pero los sueños del Señor están clasificados en la palabra de Dios con las visiones y son tan ciertamente los frutos del espíritu de profecía como las visiones. Los tales sueños, teniendo en cuenta las personas que los tienen y las circunstancias en las cuales son dados, contienen sus propias pruebas de veracidad. Note que ahora Elena de White toma el texto que mencionamos anteriormente y dice, Dios sigue hablando por sueños y visiones, pero tengamos cuidado nosotros. Las evidencias están en los mismos sueños y visiones. Por eso es que, escúcheme, Dios no nos ha llamado a rechazar al que diga que tiene un sueño o una visión de Dios. Dios nos llamó a examinarlo y probarlo. Si pasa la prueba, lo aceptamos. Si no pasa la prueba, lo rechazamos. Pero no estamos llamados ni a hablar de esa persona ni a burlarnos. Tenemos que analizar primero si cumple los requisitos y después de llegar a unas conclusiones. Mira esta otra cita de mensajes selectos. Aparecerán muchas cosas con la intención de ¿qué? De engañarnos. Cosas que tendrán apariencia de ¿qué? De verdad. Habrá mensajes falsificados que tendrán su origen en personas radicadas en diversos lugares. Es como si Elena de White viera lo que está sucediendo en nuestros días. Se levantará una persona tras otra pretendiendo ser ¿qué? Inspiradas. Andemos pues con cuidado y no abramos de par en par la puerta al enemigo para que entre mediante impresiones, sueños y visiones. Dios nos ayude a mirar con fe a Jesús y a ser guiados por las palabras que Él ¿a qué? Note cómo Elena de White nos lleva. Dios sigue utilizando estos métodos, Satanás también. Tengamos cuidado, evaluemos con mucho cuidado porque hay evidencia para saber qué es verdad y qué es error. Exceptuando las teofanías, existen 3 grupos generales de manifestaciones que fueron evidentes en los profetas. Visiones dadas en públicos acompañadas por fenómenos físicos naturales. Vamos a hablar de eso. Visiones dadas durante las horas de ¿qué? De la noche. A menudo eran llamadas sueños ¿qué? Profético. Y visiones dadas durante periodos de ¿qué? De oración o escritura no acompañadas por fenómenos físicos. Aquí entramos en algo que a veces no hemos discutido nosotros a saciedad como iglesia. Escúcheme. Siempre hemos pensado que las visiones eran en público acompañadas con fenómenos físicos. También hemos visto que eran en la noche como sueño. Pero este tercer elemento, visiones dadas durante periodos de oración o escritura acompañadas por fenómenos físicos. De hecho, con eso voy a terminar. Usted se va a asombrar cómo ocurría ese proceso. Vamos entonces a la primera. Mire, el propósito de las visiones abiertas, y ya usted sabe que es abierta, que la persona está en el público y comienza a tener una visión, deja de respirar y hay una serie de características, fueron dadas para confirmar la fe de los circunstantes y de los futuros receptores del testimonio, de lo que eran los testigos presenciales de que un poder sobrenatural obraba sobre la persona. Mi hermano, ¿por qué Dios le dio a Elena de White visiones al principio abiertas? Era una adolescente de 17 años. ¿Quién iba a creerle? O como único le iban a creer es si junto con la visión había un poder sobrenatural.
Si ella dejaba de respirar, no sentía dolor, había una serie de características. Eso mostraba que no era ella, era un poder sobrenatural. Y por eso Dios lo hizo. ¿Por qué hubo personas que registraron lo que vieron? Para nosotros que no estuvimos allí. El hecho de que varias personas hayan escrito y hayan dicho, yo fui testigo ocular y auditivo de esto, nos indica que más de una persona testifica que un poder sobrenatural estaba sobre ella. Y nosotros que no estuvimos allí podemos creer por la voz de ellos. De hecho, búsquese, uno de los testigos oculares fue Martha Amadon. Si usted quiere ver qué sucedía con Elena de White, búsquese lo que escribió Martha Amadon. Ella estuvo presente y redactó todo un documento de qué era lo que ella veía, cómo Elena de White se comportaba. No tenemos el tiempo para eso, pero búsquelo. Elena de White lo aludió de la siguiente manera. Ella dice, estos mensajes fueron dados en esta manera para confirmar la ¿qué? La fe de todos, para que en estos últimos días podamos tener ¿qué? Confianza en el espíritu de profecía. Mi hermano, escúcheme, si usted ha tenido duda o tiene duda del don profético manifestado en esta iglesia a través de Elena de White, es porque probablemente se le ha olvidado buscar la evidencia que escribieron los testigos oculares en sus días que demuestran que un poder sobrenatural estaba sobre ella. Pero no solamente eso, escúcheme, yo leí completamente el libro Mensajera del Señor. Después de yo leer ese libro, que escúcheme, es un libro que fue preparado para preparar a los pastores a nivel de bachillerato. Ese es el libro que preparó la Asociación General para la clase de don profético. Cuando yo terminé de leer ese libro y vi la manera como Dios dirigió a Elena G. de White en tantos asuntos, sobre todo, escúcheme, el asunto de Loma Linda. Léase la historia de Loma Linda. Usted no le va a quedar duda alguna de que Dios utilizó a esa mujer. Si usted tiene duda, es porque ha olvidado no solamente leer los libros, sino buscar la evidencia de quienes fueron testigos de lo que ella vio y de los que oyeron lo que ella escribió y cómo lo que ella escribió se cumplió y se sigue cumpliendo. Mire, estas visiones conocidas como visiones abiertas en ocasiones son acompañadas de elementos sobrenaturales. Levantamiento de una Biblia. Elena de White pesaba 80 libras. ¿Cuánto pesaba? Levantó una Biblia que pesaba 18 libras y media. Una cuarta parte de su peso. La levantó con una mano, la mantuvo sostenida por cerca de media hora. Una Biblia que cuando ella no estaba en visión ni siquiera la podía sostener. Hay un segundo elemento de la Biblia. Mientras que uno tenía que ver con el poder sobrenatural en cuanto a fuerza, el otro tenía que ver en cuanto a poder sobrenatural en cuanto a la ubicación de los textos. Es que en otra ocasión ella levantó una Biblia que era más pequeña, porque ahora lo que iba a demostrar no era el poder sobrenatural en cuanto a fuerza, sino en cuanto a conocimiento de los textos. La levantó sobre su cabeza, escúcheme, y mientras ella decía un texto, movía las páginas y señalaba. Y era el mismo texto que ella estaba mencionando sin verlo, porque la Biblia estaba por encima de su cabeza. Así lo hizo con varios textos. Y usted me va a preguntar, como le preguntaron al director del White State, ¿y cómo sabían que ese era el texto que estaba señalado? Pues sencillo, alguien buscó una silla, se trepó en la silla a mirar cuál era el texto. Y descubrieron que era el mismo texto que ella estaba mencionando. Dígame, ¿eso viene por casualidad? No, un poder sobrenatural. Mire, esta es la única foto que encontré. Si usted busca la historia de Balaam, va a decir el hombre caído, pero con los ojos abiertos. ¿Se acuerdan de esa expresión? ¿Qué significa eso? Escúcheme. Que el profeta, cuando estaba en visión, caía. Se caía al suelo. Y al doctor James Nix, exdirector del White State, del fideicomiso White, le preguntaron, ¿por qué entonces? Y de hecho, esto fue lo que él dijo, escúcheme. La gran mayoría de las visiones de Elena de White ocurrieron caídas. No ocurrieron como usted las ve en las fotos así o las láminas de pie. No, la gran mayoría de las visiones ella las tuvo caídas. Entonces le preguntaron al director por qué no se decía mucho eso. Y él dijo, bueno, no se dice ni se hay mucha pintura, porque no es estético, no es bonito ver un profeta tirado en el suelo. Pero escúcheme, la realidad es que la gran mayoría de las visiones de Elena de White fueron estando caídas. En otras ocasiones estaba de pie con la cabeza y los ojos levantada y los ojos fijos y se movía por el lugar, movía las manos. Martha Amadon dice que no daba miedo. ¿Qué dice ella?
que el asunto era solemne y que no había nada que causara temor. Eso es importante y me llama la atención. En otras ocasiones ella recibía una visión mientras estaba escribiendo. Ese es otro asunto que no hemos hablado mucho de ello. En ocasiones la revelación por parte de Dios provenía de parte de un sueño profético. Pero yo tengo una pregunta. Si Elena de White como ser humano soñaba, porque todo ser humano normal ¿qué? Sueña. Y Dios le daba sueños proféticos. ¿Cómo ella podía diferenciar el sueño que venía de su experiencia como ser humano de lo que era el sueño que venía de Dios? Porque déjenme decirle, esta pregunta es importante, dar respuesta. Porque imagínense que el profeta tuviera un sueño común de la vida y creyera que era de Dios y lo publicara, siendo un sueño que venía de su propia naturaleza y no tenía nada que ver con Dios. ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo la profeta o el profeta sabía si el sueño era un sueño normal o provenía de Dios? Pues mire, tenemos la respuesta porque su hijo, Willie White, en cierta ocasión le preguntó eso a su mamá. Le dijo: mami, ¿cómo tú diferencias un sueño normal de la vida de lo que es un sueño profético con un significado profético que Dios te ha dado? ¿Usted sabe cuál fue la respuesta que ella dio? El silencio me dice que no lo sabe. Ella dice que lo que hacía la diferencia era que en el sueño que provenía de Dios ella veía su ángel. Si en el sueño ella veía el ángel, eso significaba que ese sueño era ¿de quién? Si en el sueño no veía el ángel, ¿qué significaba? Que era un sueño común de la vida como el que usted y yo tenemos. Mire lo que le dijo a su hijo: debido a que el mismo ángel mensajero que está conmigo instruyéndome en las visiones en la noche, está también a mi lado instruyéndome en las visiones del día. Este ser celestial es mencionado en otras ocasiones como el ángel. Ella lo llama a veces mi guía. Ella dice mi instructor, el hombre joven. Note que esos son los términos que ella utiliza para hacer referencia a ese mismo personaje con el cual ella corrobora que es el sueño de Dios o la visión es de Dios. Es así como entonces ella también utiliza otros nombres que no son mencionados aquí. En otras ocasiones Dios les revelaba al profeta un mensaje en medio de ¿qué? De periodos de oración o escritura. Y con esto voy a concluir, le dije, porque esta historia es impactante y quiero dejarla con esta historia. Dicho sea de paso, escúcheme, este tema se puede dar, tiene 3 partes. Yo estoy dando la primera, pero escúcheme. Este proceso no está acompañado con fenómenos físicos. Hemos hablado poco de él. Estas visiones que bien pudiéramos considerar atípicas son las que quizás merecen más atención por ser las menos comentadas y menos conocidas. Elena de White nos comenta este tipo de visión en los siguientes términos. Mire lo que dice allí en Testimonios para los Ministros, la página 461 en inglés. Mientras estaba involucrada en profunda oración, perdí noción de todo lo que me rodeaba. El cuarto se llenó de luz. Yo estaba teniendo un mensaje a una asamblea que parecía ser la Asociación General. Note cómo ella estaba orando y de repente pierde noción y Dios la transporta en medio de la oración a otro lugar. Ella tenía visiones mientras oraba, pero también ese proceso, mientras escribía, podía entrar en un éxtasis y salir de lo que estaba escribiendo y tener una visión. ¿Cuán impresionantes son estas visiones? Vamos entonces a la última historia. En una reunión llevada a cabo un domingo en la mañana, ¿en qué lugar? En Minnesota. Luego de Jaime y Elena dirigirse brevemente a la congregación, Elena pidió a la congregación que se arrodillaran, ¿para qué? Para orar. Dice que mientras Elena estaba orando, cuando llevaba aproximadamente 2 minutos en su oración, ella se detuvo. Y ahora escúcheme, se detuvo y dice que hubo un silencio como de aproximadamente 40 o 50 segundos o medio minuto. Los que estaban allí dicen, mira, tardó de medio minuto a 40 o 50 ¿qué? Segundos. ¿Qué pasa si ahora nos arrodillamos todos a orar? Yo empiezo a orar y hago una pausa de 1 minuto. Yo le voy a decir lo que ustedes hacen. Lo primero que ustedes van a hacer es abrir los ojos a ver qué fue lo que le pasó al orador, al que está orando. Pues mire, lo mismo pasó en el tiempo de Elena de White. Cuando ella estaba orando y hizo la pausa y pasó el tiempo y todo el mundo con los ojos cerrados, el mismo Willie dijo, yo voy a abrir los ojos a ver qué fue lo que le pasó a mi madre.
Y cuando estaba por abrir los ojos, mire lo que este hombre dice. Me di vuelta para ver cuál era la causa del silencio. Justo en ese momento, ella irrumpió en oración. Su voz era melodiosa y triunfante y el resto de la oración tocó grandemente a las personas presentes. ¿Qué pasó en ese medio minuto, 40, 50 segundos? Dios la sacó del lugar y le dio una visión. Ahora escúcheme, por eso lo voy a dejar con esto, para que vuelvan mañana. ¿Cuánto duró? 40 segundos. El hermano que estuvo allí me lo está diciendo. Escúcheme. 40 segundos. Mire, ¿usted sabe por cuánto se le reveló en esos 40 segundos? Mire, Dios es grande. Nuestro Dios es supremo y grande. ¿Usted sabe cuánto tiempo Elena G. de White estuvo escribiendo de esa visión que recibió en los 40 segundos? Esto lo dice su hijo. Dice que volvieron a Battle Creek y allí, después del camp meeting, el hijo dice, papá y mamá encontraron retiro en un hogar de nuestros hermanos. Mamá escribió diligentemente por cerca de ¿qué? Con relación a lo que se le había mostrado durante el medio minuto de pausa que tuvo en la oración. El Dios que nosotros le servimos es grande. Esta iglesia tiene un privilegio. No lo conocemos del todo porque a veces no hemos estudiado. Pero tenemos que ahondar en el privilegio que Dios nos ha dado. Y este es el momento más glorioso porque estamos en el tiempo del fin para nosotros poder ahondar en el privilegio que Dios nos ha dado de tener un profeta en medio nuestro. Es un profeta que vivió, que murió a principios del siglo XX, pero sus profecías todavía tocan el siglo XXI como si estuviera viendo la realidad que usted y yo vivimos. Y yo les quiero invitar para que no solamente esta noche esté con nosotros. Mañana vamos con un tema muy interesante. Es el tema de la inspiración. Hace muchos años yo lo di desde este lugar, a lo mejor algunos de ustedes estaban, pero creo que es necesario volverlo a repetir para beneficio de los que no estuvieron y para un repaso de aquellos que estuvieron. Así que les invitamos para que puedan estar aquí con nosotros mañana. Pastor.